A ver, para los que estamos acá en Argentina y los que seguimos un poco la finita, es todo bastante incomprensible, así que me imagino para los que están afuera también lo será. Nuestra coalición ha sido un éxito electoral en el 2019, permitió sacar al macrismo, gran mérito fundamentalmente de Cristina. Como gobierno es una frustración. No logró cumplir su contrato electoral fundamental, que era, en frases del presidente, empezar por los últimos para llegar a todos. Los pobres hoy son más pobres que en 2019. Y esta cuestión de si hay internas o no hay internas, yo que estoy en alguna de esas discusiones, me parece que en realidad depende cuál sea el candidato. Por ejemplo, yo soy candidato. Si soy candidato único, estoy chocho de la vida. Al único que le escuché decir que no tenía que haber internas es a Sergio Tomás Massa, que es un candidato de derecha dentro del Frente de Todos. Que espero que todos los que estén escuchando la radio no se resignen nunca a que el campo nacional popular latinoamericanista tenga un candidato de esa calaña. Bueno, desde luego, si el candidato va a ser Massa, no va a ser candidato único, porque somos un sector muy importante de la coalición que nos vamos a oponer, y si no, lamentablemente, no va a haber coalición. Hay muchos de nosotros que no estamos dispuestos a eso. Si el candidato único es otro, yo voy a estar chocho, voy a estar muy contento, y seguramente Sergio Tomás Massa, que es un aliado de derecha dentro de la coalición, va a estar enojado. Entonces, probablemente la cuestión de las PASO tenga que ver con que no hay síntesis programática ni unidad conceptual dentro del Frente de Todos, además de las ambiciones personales que existen, vamos a decir, en el conjunto de los dirigentes políticos. Me incluyo, aunque a mí la palabra ambición, no sé, no me gusta mucho. Yo sí estoy dispuesto claramente a discutir la candidatura mía en la medida de que haya un recambio generacional fuerte y que haya un programa claro en relación a lo que va a ser nuestro futuro gobierno, ¿no? Porque no tengo ninguna duda de que si tenemos un programa claro, si podemos expresarlo con claridad, vamos a ganar las elecciones. No la vamos a ganar con el mismo método con el que gobernamos mal, que es traer a un dirigente que no representa al sector mayoritario del Frente de Todos, que es un sector que promueve una transformación profunda de la realidad, como promovió Cristina con los procesos de ampliación de derechos, que fueron medidas muy fuertes, la asignación universal por hijo, la ampliación de la jubilación a prácticamente la totalidad de los adultos mayores de la Argentina, la nacionalización de la mayor parte de nuestra empresa YPF, de Aerolíneas Argentinas, del Correo Argentino, de los fondos de jubilaciones y pensiones. Es decir, no busca ni el peronismo ni el campo nacional y popular un hombre del establishment, ni de la embajada norteamericana, ni de las multinacionales. Busca transformaciones sociales, busca, si se quiere, yo no creo que, yo no soy de los que piensan en 2015 vivíamos bien, ¿no? Algunos vivían bien, otros vivían más o menos, y otros vivían bastante mal. Pero ahora los que vivían mal dejaron de ser el 20 y pico por ciento para ser el 40 y pico por ciento. Casi se duplicó la gente que vive mal. Es decir, todo lo que estaba bien de esa etapa no se profundizó y no se resolvió ninguno de los problemas que existían. Yo escucho dos cosas que me gustan mucho de Cristina en las últimas semanas. La primera es la cuestión del recambio generacional, que ella lo plantea en términos de los hijos de la generación diezmada, que somos básicamente la generación posterior a la que peleó en la Argentina en los 60, en los 70, y la discusión del programa. La discusión del programa, que es una necesidad de nuestro campo político, que se está quedando sin ideas transformadoras. Entonces, Milei, para mí, tiene votos, no solamente porque es un personaje excéntrico y que expresa la bronca de algún sector, porque yo también tengo bronca y un montón de compañeros míos también tienen bronca y no lo vamos a votar a Milei.
Pero él está planteando dos cosas, por ejemplo, dos cosas muy concretas. La dolarización. Entonces, si vos vas a cualquier barrio en la Argentina, cualquier barrio, y le decís, a cualquier lado, te voy a cambiar tus pesos por dólares, y te voto. Digamos, ¿no? Con unos puedes comprar, con los otros no. Y si vos vas también, que es una cosa que al progresismo como que le cuesta un poco entender, me parece, mis pibes van a una escuela pública por una definición ideológica, porque yo tendría familiares que me podrían ayudar con la cuota del cole, etcétera. Pero vos vas a un barrio y le preguntás a cualquier mamá, a cualquier papá, si quiere que sus hijos vayan a la escuela pública o a una privada, y se tiran de cabeza a la privada. Porque lamentablemente no hemos logrado que la educación pública en los sectores populares sea de la calidad que merecen. Y gloria y honor a los docentes, pero la infraestructura es mala, la comida es mala, hay un montón de problemas. Entonces, Milei es un falso profeta. Pero los falsos profetas profetizan. Están diciendo lo que van a hacer. Después no lo pueden cumplir. Después eso no va a suceder. Pero están diciendo algo. Y nosotros tenemos que empezar a decir cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No vamos a dolarizar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una moneda con Brasil. Vamos a buscar una unificación monetaria del Cono Sur. Esa es nuestra propuesta, ir a la moneda sur. No vamos a resolver que todo el mundo vaya a una escuela privada, porque no es nuestra línea, ni porque creemos que sea posible, pero sí vamos a garantizar de que en invierno en las escuelas haya calefacción. No podemos hacer que todo el mundo se compre un departamento en Palermo, pero vamos a garantizar que todo el mundo tenga por lo menos un lote de 250 metros con agua, luz, cloacas y calles para poder hacerse su vivienda. Me parece que se trata, desde luego, de la mística de la militancia, que está muy asociada a la pasión que genera Cristina, y también la mística de una nueva generación que busca romper un poco con el staff permanente de la política argentina. En primer lugar, yo creo que si no hay democracia socioeconómica, no hay democracia. Es una democracia meramente formal. La democracia que es puramente política es una democracia de propietarios, es una democracia de poseedores, es una democracia de los que tienen. El que está sujeto a necesidades extremas, a no tener los bienes básicos de la vida, no participa de la democracia. Por lo tanto, lo que señala Cristina, que se fue agudizando con estos años, es parte de la insatisfacción democrática, tanto como la mafia judicial. Es decir, la mafia judicial, desde luego que forma parte de un problema que es un diseño institucional que viene del siglo XVIII y que todavía no hemos cambiado, donde hay una suerte de oligarquía, en el caso de la Argentina, marcadamente mafiosa, hoy dirigida por 4 sinvergüenzas que están en la Corte Suprema y que desde luego tienen que ser depuestos de sus cargos por los mecanismos que correspondan. Pero para ir un poco a la pregunta que me haces, acá también el peronismo nos enseñó que tampoco va a haber justicia social, que es democracia económica, si no hay soberanía política y si no hay independencia económica. Y nosotros estamos en una situación de dependencia de esta otra mafia de guante blanco, que es la mafia financiera internacional. Y Chávez, cuando conquista el gobierno venezolano en el 99, nos recordó que hay palabras que no se dicen más pero siguen existiendo. El imperialismo sigue siendo imperialismo. El imperialismo financiero existe. La subordinación de los países a través del mecanismo de la deuda existe. La guerra económica existe. Y como dice el Papa Francisco, estamos en una tercera guerra mundial en cuotas. Una cuota está en Ucrania y otra cuota está en el nuevo Plan Cóndor que hay en América Latina. A nosotros nos gusta llamarlo el nuevo ALCA. Existió ese ALCA, que era el Área de Libre Comercio de las Américas, que Néstor Kirchner, Evo Morales, Mujica creo que estaba también, Lula, Chávez lograron derrotar en la época de Bush. Y ahora hay un nuevo ALCA, que es la ofensiva sobre nuestros alimentos, el litio, la minería, ¿no? Los combustibles, hidrocarburos, el potencial atómico de la Argentina y el agua. Hay una apuesta geoestratégica por quedarse con esos recursos y el endeudamiento es una forma para lograr la subordinación de nuestro pueblo y de otros tantos
y saquear esos recursos. Es las venas abiertas de América Latina, versión siglo XXI, por lo que desde mi punto de vista, la primera medida que debería tomar el próximo gobierno es cancelar de manera unilateral el primer día el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que marca Cristina en la carta, cuando habla de la aptitud electoral de los gobiernos que permitieron este tipo de acuerdos con el fondo, explica lo que resquebrajó nuestra coalición. La coalición quedó como un vidrio rajado el día que se votó el acuerdo alcanzado por Guzmán, Alberto Fernández y Sergio Tomás Massa con el Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que eso lo votaron el Frente Renovador. La coalición tiene varias patas, pero una es el Frente Renovador de Sergio Massa y la otra son los sectores que respondieron a Alberto Fernández. Ellos votaron, nosotros que tenemos 3 diputados, el Frente Patria Grande, la Cámpora, otros sectores del kirchnerismo, votamos en contra de ese acuerdo. Finalmente se terminó aprobando porque el Juntos por el Cambio lo votó. Es decir, fue una especie de coalición temporaria entre parte del Frente de Todos y Juntos por el Cambio para revalidar un acuerdo que más que un préstamo fue una estafa, porque esos 45.000 millones de dólares no se utilizaron para hacer escuelas, ni puentes, ni mejorar un barrio, ni mejorar absolutamente nada que tuviera que ver con los argentinos, sino fundamentalmente para que los fondos de inversión especulativos, que son los grandes capitales transnacionales como Templeton o BlackRock, retirasen, comprasen dólares baratos, dólares que entraron al Banco Central Argentino, directo del Fondo Monetario Internacional, y se los llevaron, así como entraron, se fueron. Y a otra cosa mariposa, y nosotros nos quedamos con una deuda insostenible y con la auditoría permanente de el Comisariato de las Finanzas Internacionales, que te dicen que tenés que hacer sufrir a tu pueblo. Lo dicen sin miramientos. Vienen y dicen, el pueblo argentino tiene que sufrir. Y nosotros decimos, el pueblo argentino no tiene por qué sufrir. Y yo recuerdo una frase que escuché alguna vez, que si vos le debés, vamos a decir, Futurock le debe $100.000 a un banco. Ay, no, por favor. Bueno. Está jodida Mengolini y los compañeros de Futurock están jodidos. Ahora, si le debe 45.000 millones de dólares al banco, lo más probable es que se funda el banco. Entonces, la Argentina tiene la posibilidad de patear el tablero y dar una batalla internacional contra un sistema que es el sistema heredado de Bretton Woods, que por lo menos durante los últimos 30 años, para lo único que ha servido es para destruir a los pueblos. Por donde ha pasado, ha dejado campo arrasado. Podemos verlo en América Latina, lo podemos ver en Grecia, lo podemos ver en un montón de lugares del mundo. Siempre con su ala más simpática, con su ala más agresiva, sus halcones, sus palomas. Pero lo cierto es que con esto hay que terminar, ¿no? Con esto hay que terminar, y la Argentina está en condiciones de dar esta disputa internacional en el contexto en el que tenemos que defendernos en unidad con el resto de los países de América Latina de una ofensiva que va por nuestros bienes comunes y por la libertad de nuestros pueblos. Así que esa sería mi respuesta. Yo creo que no hay... A ver, Gramsci decía, cuando algo no termina de morir y algo no termina de nacer, aparecen los monstruos, aparecen las ventanas de oportunidad. A nosotros en la Argentina la palabra progresismo nos resulta muy ambigua. Algunos lo asocian, si se quiere, con una izquierda liberal, sin pueblo, sin barrio, sin trabajadores, demasiado preocupada por las libertades individuales y muy poco preocupada por la justicia social. Pero los movimientos nacional, popular, progresistas, si querés, en América Latina, están dando una disputa, desde luego. América Latina está en disputa. Y estas fuerzas que llamamos de ultraderecha tampoco tienen un proyecto alternativo. Es decir, lo que tenemos hoy es una América Latina dependiente, con un sistema de un capitalismo poco desarrollado, que buscó un proyecto, un modelo de desarrollo propio en los primeros años del siglo XXI,
que ese proceso fue severamente dañado por una ofensiva dirigida claramente desde los Estados Unidos a través del mecanismo de la guerra judicial y en algunos casos de golpes de Estado clásicos, como en el caso de Bolivia. Nosotros que participamos de la misión internacional de solidaridad en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil y en Bolivia, vimos con claridad la coordinación hemisférica que hay de los mecanismos represivos, los mecanismos judiciales y en última instancia la intervención de las Fuerzas Armadas, como en el caso de Perú y en el caso de Bolivia, por lo que hay una disputa abierta. Y a mí lo que me gusta, creo que es más constructivo, más que analizar lo que hacen los sectores alineados a los intereses norteamericanos, que algunos adoptan discursos de ultraderecha y otros discursos neoliberales más light, pero que en definitiva responden a los mismos intereses económicos, es ver qué estamos haciendo mal nosotros, ¿no? Y lo que creo que estamos haciendo mal es tratar de hacer demasiadas concesiones a estos mismos sectores de poder y no avanzar con programas de reformas profundas que incluyan una reforma agraria seria, que incluyan una nueva estructura de poder y propiedad en nuestros países, que esto implica la nacionalización de los recursos estratégicos, el litio, los minerales, los hidrocarburos, la riqueza ictícola, que implique una unidad latinoamericana que permita que seamos un polo geopolítico que no sea ni la cantera de las multinacionales mineras, ni el patrio tercero de los Estados Unidos, ni tampoco el granero de China. Es decir, que tengamos una posición independiente en el marco de la unidad de nuestros pueblos. Y en eso estamos. Y la verdad que yo tengo mucha esperanza de que lo vamos a lograr. Pero lo poco que me enseñó mi militancia en el terreno social y mi aún menor experiencia militante en el terreno político es que el poder no negocia si no hay una fuerza que se le contraponga. No bailando el minué con Kristalina Georgieva o con Lagarde, la Argentina no ha conseguido ninguna otra cosa que hundirse en el pantano que nos han llevado ellos. En lo personal, yo nunca participé en elecciones ni legislativas, ni ejecutivas, ni de ningún tipo. Pertenezco a una generación que se formó en el que se vayan todos, que se formó en la pelea contra la casta, que es algo que nos robó Milei, es nuestra, la pelea contra la casta, o sea, joda, pero... y con mucha influencia del zapatismo, de las construcciones autónomas, de la horizontalidad, de las cuales yo no reniego, ¿no? Porque ahora hay como... Yo me crié en una familia peronista y peronista, pero no me gusta ahora que reneguemos de esa militancia de base que tuvimos, que es maravillosa y que ha formado para mí los mejores cuadros. Los mejores cuadros que hay hoy se han formado en las villas, en los barrios pobres, en la construcción social. Y la verdad que tengo una desconfianza metodológica al sistema político institucional. No digo que no sirva para nada, pero tampoco creo que el gobierno gobierne. Creo que gobiernan otros poderes y que el Estado, el gobierno formal, puede hacer resistencia a esos poderes, como pasó en la época de Cristina, y puede empoderar, entre comillas, la palabra que se usa ahora, a los movimientos sociales para que generen una contracorriente frente al capitalismo de exclusión. La candidatura tuvo que ver en un momento cuando la lanzamos. Mira, mañana se cumple un año de que en Tucumán hicimos la primera asamblea del plan quinquenal, tercer plan quinquenal que nosotros queremos lanzar en la Argentina, con Guado de Pedro. Y nosotros planteábamos recambio generacional y planificación estratégica. Y después vemos los nombres. Y había que instalar a un compañero y nosotros queríamos instalar a Guado. Y bueno, eso no... En ese momento no tuvo plafón, así que no había nadie, levantamos la mano y empezamos a plantear un proyecto político electoral y así fue la cosa. Y ahí estamos firmes y absolutamente dispuestos a discutir con compañeros y compañeras que tengan una visión de cambio profundo y que, insisto, no pertenezcan al staff permanente de la política, que sean parte de los hijos de esa generación diezmada, ¿no? O sea, nosotros vemos un componente generacional sin ser
sin, como decía el general, sin querer tirar ningún viejo por la ventana, pero sí creemos en que hay un componente generacional que hay que aplicar por trayectos de vida compartidos, y ahora estoy yo, por ahora estoy yo, como candidato de esa generación y de ese sector. Y sí, estuvimos como 3 horas, ¿no? En la casita de él, que estaba haciéndose un tecito con su cacharrito. El otro día, bueno, para mí es un sabio, ¿no? Y es una referencia ética, y él plantea una perspectiva de transformación profunda, pero la plantea de una manera que a mí me parece particularmente atractiva, porque, por ejemplo, en un momento estamos hablando sobre el consumismo. Hay una discusión en el campo nacional y popular sobre si el motor del desarrollo es la demanda agregada, el consumo, o sea, que todos tomemos mucha Coca-Cola, que tengamos muy buenos celulares y compremos mucha ropa, o hay que buscar un modelo alternativo. Yo soy del segundo palo, por eso algunos dicen que somos pobristas. Creo que somos realistas, porque si todo el mundo aspira a los niveles de consumo que hay en Estados Unidos, nos quedamos sin mundo. Pero Mujica ponía un ejemplo de que en Uruguay, decía, se importan 22 millones de zapatos por año, 22 millones de paros de zapatos por año. Y somos 3 millones, ¿qué somos? 100 pesos, decía Mujica. Bueno. Nos dijo eso mismo también en el programa, sí, también nos hizo reflexionar mucho. Entonces yo le decía, ¿y eso pasó cuando vos eras presidente? Sí, una barbaridad. Y le digo, ¿y vos qué hiciste? Bueno, le digo, bueno, hay que prohibirlo. No, no se puede, pero hay que ponerles un impuesto muy alto. ¿Y vos lo hiciste? Y él me mira así con su cara y dice, ¿qué voy a poder hacer yo eso? No lo pude hacer. Y me gustó que me diga eso. Y te digo por qué, porque eso implica que tener conciencia de la realidad no es aceptarla. Él no pudo, pero no me dice yo no pude y vos no vas a poder. Yo no pude y ustedes no van a poder. Él no pudo, pero por ahí nosotros sí podamos. Es decir, él no pudo realizar un cambio. Él dice, la cultura, si no cambia la cultura, no cambia nada. Yo comparto cada una de esas palabras. Si nosotros seguimos insertos en la cultura del descarte, que es el descarte consumista y además el descarte social, la exclusión del otro, de la otra, no vamos a vivir en países dignos de ser habitados por el ser humano. Y esa pelea es una pelea de fondo. Y esa pelea de fondo hay que darla mientras se da la pelea de superficie, que es la pelea cotidiana, por tierra, techo, trabajo, por mayor redistribución de la riqueza, por frenar las expresiones más fascistas del campo político, pero no hay que perder la perspectiva revolucionaria. Porque sin perspectiva revolucionaria no hay ni siquiera reformas. Si no hay perspectiva revolucionaria, no hay reformas posibles. Con una perspectiva chiquita, meramente reformista, se termina yendo al posibilismo, que es la concesión a la realidad permanente, la cesión permanente, lo que Alberto Fernández definió como la política en un programa bastante visto acá, que es de un youtuber, o no sé, yo no sé cómo se dice, uno se llama Rebord, streamer, no sé, y que le dice, ¿qué es la política?, ¿no? Y Alberto contesta con absoluta sinceridad, me parece muy bien que lo diga, porque es lo que él piensa. La política es la administración de la realidad. Bueno, para nosotros es todo lo contrario. Esa es la no política. La política es la transformación de la realidad, la transformación en base a principios, valores y objetivos que tengan que ver con la igualdad, que tengan que ver con la posibilidad y las perspectivas de futuro, no solamente de nuestra generación, sino de las que vienen después. Y si la política no es eso, es un business. Y para eso también, parafraseando a Mujica, si te gustan los business, la administración, la guita, dedícate a otra cosa, digamos. Y cuando digo la guita, por el otro día me gastaban, ¿no? Porque decía que el dinero, es una frase de un sabio de la antigüedad, que decía que el dinero es el estiércol del diablo. No es el dinero como medio de cambio para llevar el pan a tu casa o para construirte una vivienda. Es el dinero como Dios, la idolatría del dinero, el consumismo, la enfermedad del dólar. Todo eso son combates culturales, filosóficos, políticos, de fondo,
porque están en la esencia de un sistema que por lo menos en nuestra patria deja el 40% fuera. Yo no sé si llegamos a hablarlo, creo que lo hablé con tus colegas en España. Yo estuve en Europa hace poco estudiando los sistemas de seguridad social europeos, estudiando la cuestión de la vivienda. Son cosas que acá en la Argentina no sabemos, que en París o en Berlín hay un 20, 25, 30% de viviendas que son del Estado y que el Estado las alquila a precio social, que hay lo que nosotros llamamos salario básico universal en un montón de países. Y vi una fuerte rusofobia en la sociedad. Y efectivamente, no sé si te escuché a vos o escuché a otros compañeros que la contracara de eso es que en la izquierda latinoamericana había una especie de putinismo. Yo la verdad que no veo que en Rusia haya un proyecto alternativo al capitalismo, por lo tanto no tengo ninguna simpatía particular por el modelo ruso. No creo que exista un modelo ruso, es capitalismo. Y hay desigualdades sociales, hay poco de lo que nosotros pensamos que tiene que ser un mundo igualitario. Y efectivamente hay una invasión. Pero nosotros como occidentales, entre comillas, no podemos dejar de ver que esa invasión fue precedida por 7 olas de expansión de la OTAN. Y eso es un dato objetivo de la realidad. Porque lo mismo que hacen allá, lo hacen acá. Es decir, nosotros tenemos un enclave de la OTAN a 2.000 kilómetros, si vamos más para abajo, que son las Islas Malvinas, donde están con el cuchillo entre los dientes esperando que se venza el Tratado Antártico para quedarse con una parte de la Antártida nuestra. Es decir, acá hay disputas geopolíticas, hay disputas de dominación geopolítica que ni con visiones expansionistas ni con visiones hegemonistas se van a resolver. Y desde mi punto de vista, para los que vivimos en esta parte del mundo, tenemos que salir de las visiones maniqueas, de que acá hay buenos y malos. Acá hay una guerra mundial en cuotas porque hay un sistema que no se aguanta más. Son guerras interburguesas, son guerras interimperialistas, son guerras que tienen que ver con la falta de perspectiva de futuro y también de un imperio que no quiere perder su hegemonía absoluta, donde su enemigo principal no es Rusia, es China. Si uno se fija cuánta plata puso Estados Unidos y la OTAN en su planificación militar del año pasado, que es la que yo leí, y de este año, lo que pone en la contención china es muchísimo más de lo que pone en armamento para Ucrania. Por lo tanto, mi visión es que estamos en un momento de inflexión en la historia de la humanidad, donde los jinetes del apocalipsis, que son la exclusión social, la destrucción del ambiente, la alienación de las mentes a través de estos mecanismos de comunicación perversos y la guerra, bueno, a los 4 jinetes del apocalipsis los vamos a combatir desde los pueblos y no de las superestructuras estatales y mucho menos militares, ¿no? Hoy estuve en una asamblea en un barrio por zona norte y ¿cuáles son los 2 escenarios, ¿no? Uno es muy difícil y otro es recontra difícil. No hay escenario, todos los escenarios van a ser conflictivos, van a ser de choque. Si yo gano las elecciones, anulo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pongo un impuesto permanente a las grandes fortunas y hago las 5 o 6 cosas más que quiero hacer, acá va a haber muchos problemas, O sea, va a haber que pelear mucho, va a haber muchas Patricia Bullrich paraestatales. O sea, cualquier proceso de cambio que implique un avance hacia mayores niveles de igualdad, de soberanía e independencia va a requerir pelearla en todos los terrenos, incluso en la calle. Y si no, va a ser una resistencia. Y esa resistencia tiene un plano que desde luego implica ser conscientes de que los procesos represivos que se vienen viendo en América Latina se van a expandir a la Argentina. Que esto va a suceder.
y que hay que estar preparado para eso, y hay que estar preparados en términos políticos, jurídicos, de movilización popular, de autodefensa. Es una palabra fea porque tiene algunas referencias, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? De no permitir que nos peguen, ¿no? Cuidarnos entre nosotros, de resistir, de estar en la pelea callejera, y si llegamos a ganar también lo mismo, porque la disputa no se da solamente en las instituciones ni en las urnas. Sí creo que, se los digo a los compañeros, ¿no? Que el gobierno de Macri, si fue represivo comparado con lo que puede venir, va a ser un paseo en calecita. Va a ser un paseo en calecita. Los pibes más jóvenes, yo tengo 40, hace poquito. Hace 2 días que cumplí 40. Si me quieren saludar, me pueden saludar. Pero el periodo entre fines de los 90 y 2003 fue muy jodido acá en Argentina, en términos represivos. Y los pibes que vivieron a la resistencia al macrismo, bueno, que mataron a Rafa Nahuel, a Maldonado, que hubo bala de goma, etcétera. Pero lo que se viene es mucho peor si pasa esa hipótesis. Entonces, va a haber una resistencia popular prolongada o un avance popular prolongado, pero nada va a ser sin conflicto. Y yo creo que el gran triunfo del neoliberalismo cultural es haber aburguesado, disciplinado y ablandado nuestra militancia. Es decir, haber, de alguna manera, este victimismo, de que cualquier cosa que... No quiero dar el ejemplo, pero si te mandan un mensaje por Twitter que dicen te voy a cagar a piñas o te voy a matar, no sos víctima de... no podemos victimizarnos por cualquier pelotudez. Si te ponen un arma en la cabeza, sí. Porque genera una falsa impresión, la burbuja de la democracia sin violencia. Y nuestra sociedad es recontra violenta. Matan pibes en los barrios todos los días. Lo que pasa es que la violencia está encapsulada en un sector social. Cuando aparecen los procesos represivos antipopulares, bueno, la militancia tiene que tener la capacidad para asumir que nos van a violentar y asumir que tenemos que resistir esa violencia con amor, pero con firmeza. Porque creo que es la única voz con un predicamento internacional e internacionalista que está planteando un sistema alternativo al capitalismo. Creo que está a la izquierda de cualquier partido trotskista de este país o de cualquier otro, y que está poniendo la discusión en el centro. Por eso tiene tanta onda con Mujica. Cuando fui a lo de Mujica me encantó, tenía una estatuita del Papa y una del Che, las dos al lado. Y atrás un cuadro de Fidel, no sé. Y varias cosas más. Me mostró, por ejemplo, la réplica del diario del Che en Bolivia. La verdad que... Bueno, eso no lo vi, pero probablemente esté ahí. Viste que Pepe es particular. Y es por eso, porque creo que en el fondo el que está planteando que existe una crisis ecológica, social y política terminal que no se resuelve con parches, sino con un cambio radical del sistema en su conjunto, es el Papa Francisco. No se lo escucho a más nadie. Entonces, tal vez sea por eso, ¿no? Muchas gracias, Juan Grabois. Pero si dejamos Juan se tiene que ir, y Juan se tiene que ir. Si bueno, quieren... pero si alguien que se para así y grita, se la tenemos que dejar. Dale. Si ganamos, que creo que ganamos, ¿el pueblo en la calle o el pueblo en su casa? Si el pueblo se queda en su casa, me hacen un golpe de estado a las 24 horas. Así que más vale que estén en la calle. Chao, hasta luego, compañeros.